un nuevo tema de la oración, del a solas con Dios. Yo le había recordado, le había comentado a cada uno de ustedes, hermanos, que esta enseñanza de a solas con Dios, usted puede encontrar en el libro de John MacArthur, se llama A solas con Dios, este libro, y si alguien lo tiene por ahí, pues igual puede darle una leída. No compartimos todo lo que viene en el libro, pero sí una parte de lo más fundamental de la lectura del libro, y aquí se las compartimos. Igual ya sabe que por medio de las redes sociales se está compartiendo las diapositivas, se comparte también, terminando la enseñanza, el audio, hermanos, para que usted pueda tener ahí, hermanos, lo que es el... ¿Está bien, hermano? Para que usted pueda tener el material. Por ahí viene la alianza de varones para el día 7 de agosto, dentro de 15 días, me estaba mostrando por ahí Luis. Entonces, para irnos preparando los varones, ¿verdad? Para el 7 de agosto, bueno, los que van a poder estar. Sí, entonces, hermanos, quiero invitarles, a que vaya por ahí a su Biblia, al libro de Mateo, en el capítulo 6. Ya sabe que estamos viendo la oración del Padre Nuestro. Ya vimos las primeras frases, hermanos, ¿sí? Vimos por ahí una introducción a lo que es la oración. Ya dentro de lo que es el modelo de oración Padre Nuestro, estuvimos viendo Padre Nuestro, lo que significa el Padre Nuestro en la oración. Es el saber que nos podemos acercar a Dios como un padre, en un estrecho vínculo como de familia, porque pertenecemos a la familia de Dios. Cuando dice que estás en los cielos, ahí reconoce la divinidad de Dios, ¿sí? O sea, Dios no es un padre terrenal, es un padre celestial para nosotros, y podemos acercarnos a Él, hermanos, en ese vínculo de familia, ¿sí? Como a un padre. Y luego estuvimos viendo la clase pasada, santificado sea tu nombre, y veíamos que esta frase, hermanos, o que esta parte de la oración no es solamente el guardar o el santificar el nombre de Dios al decir. Veíamos en el estudio que los judíos respetan mucho el nombre de Dios, que incluso hasta la fecha ellos no se atreven a pronunciar a la ligera su nombre que no tiene las consonantes, ¿verdad? Ya veíamos por ahí en el estudio pasado, y que incluso los mismos judíos antiguos del siglo VI, perdón, más o menos, ellos prefirieron mejor mezclar dos palabras de lo que era el nombre de Dios, el YW, ¿verdad? H, por ahí venían las consonantes. Y entonces prefirieron juntarle las vocales de Adonai, y formaron lo que es el nombre Yahweh, ¿verdad? Entonces ellos prefirieron hacerlo así porque ellos tenían mucho respeto por el nombre de Dios, y ellos tenían temor de que al pronunciar el nombre de Dios, si lo llegaran a usar a la ligera, que pudieran ellos caer en el pecado en el 10 mandamientos, donde dice que no... El mandamiento donde hace alusión a que no usarás el nombre de Dios en vano, ¿sí? Y ellos santificaban el nombre, pero veíamos también una parte donde no solamente santificamos a Dios al cuidar de no usar en vano su nombre, sino también el de representar bien, hermanos, el nombre de Dios, que nosotros que somos portadores de esa representación de Dios, ¿verdad? ¿En qué sentido? El pueblo judío fue el pueblo de Dios, y ellos se encargaban de eran los portadores del nombre de Dios en representación alrededor de las naciones paganas. Hoy la iglesia, hermanos, usted y yo somos los portadores, ¿verdad?, de llevar a Dios a que lo conozcan. Somos portadores de su nombre. No sé si le ha tocado que muchas veces nos dicen: mira, y eso que es cristiano, o que aquel es cristiano, o que tú eres cristiano. No sé si alguna vez le han usado esa frase, ¿verdad? Como viendo y diciendo, tú que dices ser seguidor de Dios y no eres un buen seguidor de Dios, no lo representas dignamente. Entonces, el santificar el nombre de Dios, hermanos, va mucho más allá
de respetar el nombre de Dios, sino también ser buenos portadores de nuestro testimonio, en esta representación hacia el mundo de Dios. Y veíamos por ahí que en la frase de la oración, el santificar el nombre de Dios es, dentro de la oración, reconocer que lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿sí? Entonces, en el modelo de la oración, la oración va dirigida ¿a quién, hermanos? Al Padre, ¿sí? En confianza, como a un Padre familiar, en un vínculo familiar. Y es un Padre celestial que tiene poder ilimitado, hermanos, es el creador del universo. Y al entrar en la parte del santificar el nombre de Dios, la oración representa el adentrarnos a la oración no centrados en nuestra necesidad, no es lo que nosotros queremos recibir o lo que nosotros necesitamos, sino en reconocer lo que Dios ha hecho en medio de nosotros, ¿sí? Lo que Dios es. La oración, veíamos que está centrada, la oración está centrada en Dios, hermanos, y no en nosotros. Muchas veces nosotros la oración vamos y oramos y nos dedicamos a pedir y a pedir y a pedirle a Dios, ¿verdad? Pero la oración no se centra en nuestra necesidad, se centra, hermanos, en Dios, en quién es Dios, en su divinidad, en su maravilloso, en su soberanía, en su poder. Es Dios, hermanos. Nosotros vamos y buscamos a Dios. Veíamos el significado de la palabra oración, y significa, hermanos, en la etimología, el estar cara a cara, en intimidad frente a Dios. Entonces, al hablar de la oración, hermanos, estamos hablando de venir delante de Dios y lograr y entrar en una intimidad con Él, ¿sí? Se centra en Dios y no en nosotros. Y a veces creemos que nosotros en la oración, hermanos, Dios es el que está obligado a venir y atendernos en la oración y suplirnos lo que nosotros deseamos o queremos. Pero la realidad es que cuando venimos a la oración es porque nosotros venimos a buscar a Dios, a llenarnos de Dios, a encontrarnos en Él, ¿verdad? A tener ese encuentro cara a cara personal con Él en intimidad. Ahora vamos a ver, hermanos, la parte de venga tu reino. El Evangelio de Mateo, en el versículo 9, en el 10, 9 y 10 vamos a leer para recordar lo pasado. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, dice la palabra de Dios. Venga tu reino. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Por qué Dios, por qué Cristo en la oración menciona esta frase de venga tu reino en la oración? Nosotros, hermanos, como introducción a esta enseñanza, vemos que en los últimos años en el mundo, hermanos, hemos sido testigos del rápido declive de más de 150 años de una fuerte influencia bíblica en los Estados Unidos de América y en lo que es América Latina. Es decir, que en años atrás, en siglos atrás, el apogeo de la palabra de Dios, cuando fue impulsada, hermanos, por los misioneros y pioneros del mensaje del evangelio en nuestro territorio, acá en nuestro continente, la palabra de Dios fue creciendo poderosamente, hermanos, en un avivamiento. Pero en los últimos 150 años, hermanos, a mediados del siglo pasado, poquito antes, empezó a venir a declive ese fuerte avivamiento de la palabra de Dios, ¿sí? Cualquier cosa particularmente cristiana, hermanos, hoy en día ha sido de alguna manera, hermanos, eliminada bajo el amparo de la igualdad de derechos y libertad moral. Hoy, hermanos, estamos en un apogeo de esto. Hoy en día el predicar la palabra, el enseñar la palabra, hermanos, para muchos, fíjese, le voy a citar una oración que una diputada, no voy a decir su nombre, pero una diputada en una ocasión estuvo con nosotros, con el Ministerio de Pastores, y en nuestra cara, hermanos, así frente al Ministerio de Pastores, nos dijo: retrógradas, somos retrógradas. Aquellos que predicamos y enseñamos la palabra de Dios somos retrógradas. Imagínense hasta dónde ha caído la calidad moral del ser humano, que ahora, como dice la Escritura, hermanos, a lo bueno llamarán malo. Nos llamó retrógradas. Esa palabra la usó, hermanos, retrógradas. Ustedes son retrógradas, viven en el siglo pasado. Ustedes no están actualizados. Entonces la sociedad hoy en día, hermanos, piensa que el vivir y seguir la palabra de Dios
es vivir, hermanos, de manera retrógrada, vivir en el pasado, de no estar actualizados, de no vivir en la onda, de no vivir en lo moderno. Hoy en día ya no es de el matrimonio como se enseñaba, hombre y mujer. Hoy en día ya es hombre con hombre, mujer con mujer, y todo lo que se le pueda ocurrir en su mente. Ya han liberado, hermanos, la moral al pensamiento humano, y ya la palabra, hermanos, la han sacado no solamente de las escuelas, no solamente, hermanos, de la sociedad, las han sacado de sus corazones y de sus mentes. Ya no respetan la palabra de Dios, hermanos. Los estándares divinos y moralidad bíblica, hermanos, que la nación de los Estados Unidos y las naciones latinas han venido adoptando, ahora son agredidos constantemente. Si se han fijado, se agrede constantemente a la palabra de Dios, e incluso estos movimientos nuevos de doctrinas hedonistas, de doctrinas modernas, ¿verdad? Pretenden señalar a la iglesia como el causante de lo que la sociedad está viviendo hoy en día. Hágame usted el favor, ¿verdad? Ahora le echan la culpa a la iglesia de la condición de la sociedad, ¿verdad? Cuando no, bueno, pues hay un historial tremendo de lo que el ser humano, ahorita lo vamos a mencionar, ha venido viviendo. Ahora reina la libertad moral. Hermanos, cada vez se va a hacer esto más fuerte, y yo creo que cada uno de nosotros estamos conscientes. Esto no va a mejorar, esto va a empeorar, hermanos. Por ahí yo platicaba con un pastor y él me decía: hermano, ¿por qué van a los congresos y piden que no se lleve a cabo el matrimonio igualitario? Dice: si a final de cuentas esto es bíblico, esto va a suceder tarde que temprano. Yo le decía a él: bueno, si en nuestra parte está el poder anunciar la palabra, el poder retrasar por lo menos, hermanos, lo que ha de venir, pues nosotros lo vamos a intentar, vamos a hablar, vamos a levantar la voz de que Cristo viene y que Él quiere cambiar los corazones y las vidas. Pero sin duda alguna este hombre tenía razón, hermanos, o tiene razón. Estas cosas, lejos de mejorar, van a empeorar. El día de mañana, hermanos, se va a aprobar el matrimonio igualitario algún día. Todas estas doctrinas antibíblicas, satánicas, diabólicas, humanas, se van a llevar a cabo, hermanos, y me atrevo yo a decir que la iglesia va a sufrir una persecución a causa de todo esto, ¿sí? Esto va a acontecer y esto va a suceder. El materialismo, hermanos, y la desintegración de la familia hoy son una epidemia. Creíamos que solamente el COVID era la pandemia de moda, hermanos. Déjeme decirle que no es así. Hoy en día hay una epidemia, una pandemia de desintegración familiar, de disfuncionalidad en el hogar. ¿Sabía usted que este año, yo leía en los periódicos, que se han disparado en un 600% los divorcios, hermano? ¿Sí? En Durango, le estoy hablando de Durango solamente, un 600% se han disparado los divorcios a comparación de otros años. Entonces, hermano, hoy en día hay una epidemia, hay una pandemia, y qué conveniente es para la sociedad, porque hoy en día ellos pueden decir: bueno, no funciona y nos vemos, y al cabo hay libertad moral y cada quien hace lo que quiere, ¿no? Los abortos, perversidades sexuales, drogas, el crimen abundan desenfrenadamente, hermanos. Aunque cambiara nuestra sociedad, lo que yo le mencionaba hace un rato, hermanos, llamándola a que regrese a una moralidad más segura, es una meta noble, es decir, es algo bueno, es algo noble. Eso nunca fue la meta de Cristo para su iglesia. ¿Sabía usted eso, hermano? Cristo nunca mandó a la iglesia, y quiero, porque lo hemos visto en una enseñanza pasada, en algunas de las nuevas doctrinas, por ejemplo el reino aquí, donde dicen ellos: Cristo nos llamó a ocupar lugares en la política, en esos lugares, para gobernar y traer el reino de Cristo a la tierra, hermanos. Esto no es verdad, no es bíblico. Cristo no llamó a su iglesia a hacer esta labor. Cristo llamó a la iglesia a anunciar las buenas nuevas, a predicar la palabra de Dios, a exhortar al mundo, hermanos, a los pecadores, al mundo, al arrepentimiento. Esa fue la encomienda que Cristo nos dejó a nosotros, la iglesia, ¿sí?
Cristo no llamó a nadie, o nadie, no dice la Biblia, vayan y ocupen los puestos de los gobiernos y gobiernen bien conforme a la palabra. Esto no es así, hermanos. Ahorita lo vamos a ir viendo en la lección, ¿sí? La iglesia tiene una sola misión en este mundo, hermanos, lo que yo le mencionaba, y es llevar a la gente destinada a pasar la eternidad en el infierno, a que tengan un conocimiento del Salvador de Jesucristo y que pasen una eternidad en el cielo. Esta es la misión de la iglesia, ¿sí? La iglesia, hermanos, es llamada a predicar el evangelio a aquellos que viven condenados a la muerte eterna, al infierno, y para traerlos a la luz de Cristo, para que ellos reciban la salvación. Esa es nuestra misión como iglesia, hermanos. El Señor Jesucristo lo dijo: mi reino no es de este mundo, ¿sí? El reino de Cristo, hermanos, no es terrenal. Dijo Jesús a Pilato, no sé si usted se acuerda, él le dice: si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, ¿sí? Si su reino, él dijo, fuera de este mundo, ya hubiera actuado, pero mi reino no es de este mundo, dice la palabra de Dios en Juan 18:36. Ningún reino humano, hermanos, o sociedad puede juntarse con el reino de Dios, ni siquiera parcialmente. ¿Sabía usted eso? Ningún reino del planeta puede unirse, hermanos, de alguna manera, o mezclarse con el reino de Cristo. Eso no puede suceder. Ahorita lo vamos a explicar un poquito más adelante. El hombre pecador, hermanos, no puede ser parte del reino divino. Sí entendemos eso, ¿no? Porque el pecado no puede permanecer, hermanos, donde está la santidad de Dios, ¿sí? Por eso nunca podemos sacar adelante, hermanos, el reino de Dios tratando de mejorar el estado moral de nuestra sociedad. No sé si ustedes, yo me acuerdo de los años 90, principios del 2000, muchos incluso de la moda esta del salmistas, de los hombres que empezaron a producir discos de alabanzas a Dios, hacían conciertos donde se llenaban estadios y ellos decían, empezaban a pregonar diciendo: a México para Cristo, Durango para Cristo, etcétera, hermanos, y haciendo esta anunciación de que el México es para Cristo, América Latina es para Cristo, hermanos. Ciertamente esta es una labor buena que debemos trabajar como si así sucediera. La realidad de las cosas, hermanos, es que los reinos del mundo cada vez se corrompen más. Usted lee la Biblia, hermanos, y ¿qué ha pasado con los reinos los reinos humanos que en su momento gobernaron en el mundo, hermanos? ¿Qué pasó con esos reinos? Terminaron destruidos por su maldad, ¿sí? Por su pecado, por su corrupción, ¿sí? Entonces el reino de Cristo, hermanos, no puede juntarse o mezclarse, hermanos, con el reino de Cristo. Las causas pueden ser buenas y nobles, hermanos, pueden ser dignas de apoyo, pero no tienen un impacto para ayudar a entrar al reino terrenal de Cristo. Es decir, por más que usted y yo nos esforcemos, hermanos, por cambiar a nuestro gobierno, anunciarle la palabra, decirles, hermanos, nosotros no podemos hacer nada para de alguna manera poder hacer que el reino aquí en Durango, por así decirlo, el gobierno de aquí de Durango sea un gobierno que ame a Cristo, que siga a Cristo, y que podamos decir nosotros que el reino de Dios está en Durango, ¿verdad? O gobierna en Durango Cristo, ¿verdad? Porque el pecado, hermanos, no puede mezclarse. Por ahí decían algunos conocedores de todo esto, el gobierno nos busca cada vez que hay, usted ya sabe, ¿verdad? Cada vez que necesitan el apoyo, el gobierno ahí está, ¿no? Y le ofrecen sus toneladas de cemento, le ofrecen y ahora sí es el cambio, ¿no? Y es así, hermanos, sin aludir a ningún partido, porque eso no sería ético, hermanos, pero es la realidad. El reino del mundo no puede mezclarse en el reino de Cristo. Si nosotros, hermanos, trabajamos como lo que hemos hecho hace unas semanas, hubo iglesias cristianas en el Congreso tratando de frenar el matrimonio igualitario y se logró de alguna manera, hermanos, ¿verdad? Esto puede ser bueno, a lo mejor es una causa noble, pero hay que recordar, hermanos, o que esto solamente es retardar la corrupción
que siempre e inevitablemente caracteriza a las sociedades y a los reinos humanos. Ningún reino, hermanos, humano durará para siempre, porque dentro de sí están las semillas pecaminosas de su propia destrucción. Mire, por ahí vienen dos citas, Proverbios 14:34. Ya sabe, hermanos, adelánteseme a las citas para irlas leyendo. Hermana Belia, si nos puede leer Proverbios, por favor. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de la nación. Amén. El pecado es afrenta de las naciones, hermanos. El reino de Babilonia, uno de los reinos más grandes, hermosos del mundo, hermanos, de la humanidad. Ese reino se vino a la destrucción por la soberbia y el pecado de esta nación de Babilonia. Después vinieron los medas y los persas, hermanos, y este imperio, hermanos, también vino a derroque, a declive por el pecado, por la soberbia de su corazón. Después vinieron, hermanos, los griegos a conquistar, y los griegos también, ¿qué cree que pasó? Se vinieron abajo por el pecado en sus corazones. Y luego viene Roma. ¿Y qué pasó con este imperio poderosísimo de Roma, hermanos? Yo veía un documental de la Roma antigua y impresionante, hermanos, el imperio, el reino de Roma, las construcciones, cómo estaban gobernados. ¿Sabía usted que la manera de gobernar actual surgió del imperio romano? Eso que nosotros llamamos democracia, si no fuera por los romanos, hermanos, nunca hubiera llegado la democracia al mundo entero. Y muchos dicen, agradecemos al imperio romano porque llegó la democracia al mundo entero, hermanos. Esa democracia, los de Roma, hermanos, no eran un imperio como los otros imperios de Grecia, de los medopersas y de los babilónicos, que eran autoritarios, que tenían un rey, y ese rey hacía lo que quería, hermanos, sino que el imperio de Roma tenía como colonias, se dispersaba en diversos reinos. Cada reino tenía su propio rey, su propio emperador, su propio dirigente, gobernador, y él tomaba decisiones basado en lo que el pueblo de su gobierno le indicaba. Entonces de ahí surge lo que es hoy en día el gobierno demócrata, o el gobierno de la democracia, ¿verdad? Y entonces, hermanos, que es un gobierno humano completamente. El gobierno que nosotros debiésemos tener, hermanos, es un gobierno teocrático. ¿Sí sabía usted? Deberíamos estar dirigidos ¿por quién? Por Dios solamente. Y muchas veces no entendemos, hermanos, que la iglesia tiene un gobierno diferente al gobierno del mundo, porque la iglesia debe de caminar en un gobierno teocrático. Pero nosotros nos queremos, ahora sí que estamos como los judíos, ¿no? Decir, vamos a hacernos como el mundo, ¿verdad? Cuando decían, queremos un rey, queremos que nos gobierne un rey. Y a veces ahí estamos clamando, ¿no? Pero la iglesia debe de gobernarse en un gobierno teocrático, dirigidos ¿por quién? Por Dios, hermano, no por el ser humano, ¿sí? Así debiésemos caminar. Ahorita vamos a ver al meollo, hermanos, del asunto, porque a lo mejor usted dice, ¿qué tiene que ver esto con la oración del venga tu reino? Aunque todos los reinos del mundo, hermanos, se levanten y caen, las puertas del Hades, dijo el Señor, no prevalecerán ¿contra quién? ¿Contra quién, hermanos? Contra la iglesia, el reino de Dios. La iglesia, hermanos, representa de alguna forma el reino de Dios. Y el Hades, el infierno, hermanos, no puede permanecer de pie delante de la iglesia. Aunque las tinieblas, Satanás se levante, hermanos, contra el reino de Dios, el reino de Satanás nunca va a poder permanecer. Un día el Señor, hermanos, va a regresar por su pueblo, va a regresar para establecer a su propio reino perfecto. Entonces, hermanos, y solamente hasta entonces va a poder suceder que finalmente alcancemos lo que tanto usted y yo anhelamos hoy en día. Tener un gobierno que ame a Dios, tener un gobierno que respete a Dios, que obedezca a Dios. ¿Cuántos desean eso, hermano?
¿Cuántos desearían que tuviéramos un gobierno que se parara firmemente y dijera no al matrimonio igualitario, no al homosexualismo, no a estas doctrinas humanas, hermanos, que se quieren introducir con firmeza y digan porque nosotros adoramos al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Esto no va a suceder, hermanos, hasta que el reino de Cristo sea instituido en esta tierra. ¿Cuándo sucederá eso? En el reino milenial de Cristo aquí en la tierra, hermanos, donde realmente nosotros gozaremos de un gobierno, hermanos, teocrático, un gobierno justo, un gobierno donde se ama y se respeta a Dios y su nombre es santificado. Hermano Luis, si quieres participar. Lo importante de saber que el gobierno que Dios puso ante su pueblo, si era gobierno de leyes, si era gobierno de parte de Dios. Pero tanto se fue haciendo la maldad y la maldad y la maldad, que aquí en la tierra tuvieron que separar lo eclesial de lo político. Pero antes no fue así. El pueblo de Dios, el pueblo judío, era gobernado por un rey. Y era gobernado por un líder. Y ese líder estaba bajo la voluntad de Dios. Pero a medida que viene pasando el tiempo, se divide la iglesia de las leyes del Estado. ¿Por qué? Porque las leyes terrenas vienen violando el pacto de Dios. Entonces dicen, no puede un sacerdote en aquel entonces mandar a la horca a un condenado a muerte. Pues entonces, ¿dónde está su Dios de misericordia? Y esta es la manera que se separa la iglesia de la política. Y es impresionante cómo las personas que están inmiscuidas en el gobierno, tarde o temprano, terminan corrompiéndose. Si los hombres comunes y corrientes que tratan de dirigir bien a un pueblo, como ya está la corrupción tremenda dentro, tienen que agarrar esa parte de la corrupción. O se unen o lo matan. Así de sencillo y fácil. Entonces, es importante saber hablar sobre el reino de Dios, ¿no? El Señor dijo, oren por vuestros gobernantes. Eso se lo dijo. Así es. Hermanos, y la palabra nos revela que el único que tiene derecho completamente a gobernar y a reinar no es nadie más que el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Vamos a ver libro de los Salmos, capítulo 2, versículos 6 al 8, e Isaías 9, 6. Quien encuentre el libro de los Salmos, si lo puede leer en voz alta, en voz fuerte. 2, 6 al 8. Si lo puede leer. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Amén. Hasta el 8. Muy bien, aquí nos habla, hermanos, el libro de los Salmos de una profecía. ¿A quién se imagina? ¿De quién habla? De Jesucristo, ¿sí? El único que puede gobernar hasta en los confines de la tierra, hermanos. El único reino válido, el único reino legal en el mundo entero, en el universo, es el de Cristo Jesús. Vamos a leer Isaías 9:6, si alguien lo tiene por ahí. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El principado, ¿qué es, hermano? ¿Qué dice, hermano? Esa, El principado sobre su hombro, ahí, y se hermano. llamará su nombre admirable. El principado sobre su hombro. El único, hermanos, que puede gobernar es Cristo Jesús. Jesús es aquel que cumple la promesa de un rey venidero. Él estaba destinado, hermanos, a ser el Mesías, el ungido de Dios. Él es la esperanza de Israel, la esperanza de la iglesia y la única esperanza del mundo entero. ¿Cuántos dicen amén a eso? En uno de sus sueños, hermanos, no sé si lo recuerda, si lo ha leído en la escritura, en el libro de Daniel, viene que Daniel vio a una estatua en un sueño. Veía aquel rey, ¿verdad? Veía una estatua en su sueño y que lo turbó a aquel rey ese sueño, ¿no? Y que Daniel le revela diciendo, esa estatua representan los reinos del mundo, ¿sí? Pero dentro del sueño venía una roca
¿verdad? Y que caía sobre aquella estatua, y la estatua era reducida a nada, hermanos, ¿sí? Y que entonces aquella roca, dice la Escritura, hermanos, que la cual representa a Cristo, luego la piedra llenó toda la tierra. El simbolismo aquí es claro, hermanos. Cristo al final aplasta los reinos de los hombres y establece el suyo. Ningún reino puede prevalecer contra el reino de Cristo, hermanos. Ningún reino se puede oponer a Cristo. Y si hoy mira a las naciones de la tierra, la soberbia que guardan en su corazón, las potencias del mundo, cómo se levantan y se paran muy erguidos, ¿verdad? Diciendo, somos la potencia del mundo. Imagínense la mayor potencia del planeta. Nada, ninguna de esas potencias, hermano, puede prevalecer frente al reino de Cristo. ¿Cuál es, hermanos, esto de lo que estamos hablando? Dios promete, la promesa de Dios es que regresará, que Él va a instituir un reino sobre esta tierra basado en el reino justo, perfecto que Él diseñó para el ser humano, para el mundo entero, para el universo. ¿Sí? Quiere decir que el reino ahí en los cielos, hermanos, hoy el reino en el mundo no está basado, hermanos, en el reino de los cielos, sino en el reino del mundo. ¿Y quién cree que gobierna este mundo, hermanos? Satanás, el reino de las tinieblas. Por eso es imposible que este mundo pueda cambiar, o que los reinos de este mundo puedan, hermanos, adquirir esa naturaleza del reino divino, porque este reino es corrupto, ¿sí? Gobernado por el reino de las tinieblas, ¿sí? Cristo al final aplasta los reinos de los hombres y establecerá su reino sobre la tierra. ¿Cuál es nuestra nueva prioridad, hermanos? Nuestro mayor deseo como creyentes debiera ser que el reino, que el Señor, debiera ser al Señor reinando como rey en su reino, teniendo el honor y la autoridad que siempre ha sido suya, pero que aún no la ha venido a reclamar. ¿Sabía usted que el reino del Señor Él lo tiene, pero Él no ha venido a reclamarlo a este mundo? ¿Sí? Él le tiene todo el poder y la autoridad para hacerlo, pero lo va a hacer en su tiempo y en sus momentos, hermanos. Por lo pronto, los hombres se jactan de decir somos la potencia de este mundo, pero Dios, Cristo, hermanos, en su momento Él vendrá a reclamar lo que a Él le pertenece, el reino de todos los hombres de la humanidad, hermanos. Él lo merece porque Él es digno, es el único digno y merecedor de ello, hermanos. Esto nos lleva, hermanos, a la segunda petición en nuestro modelo de oración de Mateo 6:10. Él dice, orar, venga tu reino. Orar, venga tu reino, hermanos, es orar para que el programa de Dios se cumpla, para que Cristo venga y reine. Le estamos diciendo al Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo que moras en mí, toma control y haz lo que deseas para tu gloria. Un verdadero hijo de Dios, hermanos, no se va a preocupar de sus propios planes o de sus propios deseos, sino que del programa determinado de Dios revelado en la persona de Jesucristo sea establecido. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos, hermanos, cuando la Biblia dice que el Señor Jesucristo dice, venga tu reino? Él está diciendo en la oración, tenemos que buscar y pedir que Cristo venga y haga su perfecto plan y su voluntad sobre este mundo, no solamente sobre nosotros, sino sobre todo el plan de Dios a este mundo, hermanos. ¿Sí? ¿Cuántos anhelan que Cristo venga por nosotros? Muchos dicen, yo sí quiero que venga Cristo, pero que me espere unos 2-3 años. Que se espere unos 2-3 años. A lo mejor una pareja que no tiene hijos dice, yo sí quiero que venga Cristo, pero yo quiero tener hijos primero. Que se espere unos 10 años, 2-3 años para disfrutarlos. O sea, ya no solamente es tenerlos, sino disfrutarlos unos años, ¿verdad? O el que no se ha casado dice, bueno, que venga Cristo, pero hasta que no me case, primero quiero casarme, ¿verdad? ¿Cuál debe de ser nuestra oración, hermanos? Venga tu reino, establece tus planes sobre este mundo. Y en eso, hermanos, involucra el orar para que la venida de Cristo llegue pronto. Hermanos, para que la venida de Cristo esté pronto en medio de nosotros. Hermano Domingos quiere hacer una participación. Pues es que el Señor se está esperando. Porque si hubiera venido cuando yo estoy escuchando de que estaba pequeño,
estaba escuchando que la venida del Señor estaba cerquita, que ya estaba por venir. Pero si hubiera venido cuando yo estaba pequeño sin conocer de Dios, me hubiera perdido. Entonces dice su bendita palabra que está dando tiempo a que todo el mundo sea salvo. Él no quiere que nadie se pierda. Entonces por el tiempo que el Señor no ha venido, porque muchos lo tienen por tardanza. Así es. Pero gloria a Dios, Él está dando tiempo para que mucha gente que no conoce a Dios, que venga a los pies de Él. Venga a los pies Amén. del Señor. Aunque nuestra oración debe de ser que Él establezca su reino sobre este mundo, hermanos. ¿Cuál es nuestra nueva prioridad? Nuestras prioridades, hermanos, no deben de estar basadas en este mundo. Es decir, que nuestro corazón no quiere decir que usted diga, ay, ya no voy a estudiar, ya no voy a trabajar, ya solamente voy a orar para pedirle a Dios que venga. Yo me acuerdo cuando yo era joven, que muchos jóvenes dejaron de estudiar, hermanos, y ellos decían, es que ya Cristo viene, ya no hay que estudiar. Yo creo que más bien ellos se sacaron ahí el pretexto para ya no seguir estudiando, ¿verdad? Pero muchos jóvenes abandonaron la escuela, muchos jóvenes ya no quisieron, ellos querían estar en la iglesia metidos, se metieron a estudiar en el instituto bíblico, que porque ya Cristo venía y pues ya no, vea para qué estudiaban, ¿verdad? Y bueno, hermanos, nosotros debemos caminar, hermanos, vivir, planear, hermanos, como si Cristo aún se fuera a tardar. Pero hermanos, debemos estar listos como si Cristo fuera a venir por nosotros esta noche. ¿Sí? Usted ore a Dios, busque a Dios, usted camine, actúe, hermanos, trabaje como si tuviera todavía mucho tiempo para trabajar en el Señor. Pero usted, hermanos, también debe de vivir su vida como si Cristo lo fuera a llamar esta noche a su presencia. Así es como debemos vivir, hermanos. ¿Sí? Cristo nos debe de encontrar, hermanos, trabajando. Cristo nos debe de encontrar, hermanos, sirviéndole, estar en acción en su servicio, hermanos. No nos debe de encontrar, hermanos, ahí sentados esperando, ¿verdad? Que al cabo Cristo ya viene, ¿verdad? Debemos estar preparados. Nuestra nueva prioridad es esa. Muchos pierden, hermanos, y se centran en lo que el mundo ofrece y se olvidan de lo que Cristo le ofrece a su iglesia, a su reino. Que su reino sea establecido. Esa debe de ser nuestra nueva prioridad en nuestros corazones. Debemos tratar con el ego. ¿Por qué, hermanos? Porque en esta parte de lo que es esta diapositiva, hermanos, nosotros, a pesar de ese deseo que tenemos de preocuparnos del reino de Dios, nuestras oraciones generalmente, ¿en quién se centra, hermanos? En nosotros, ¿sí o no, hermanos? Y bueno, yo entendía esto porque muchas veces yo no le voy a negar, hermanos. Yo oro a Dios y le digo al Señor, Señor, dame una casa, una bonita casa, donde quepamos mi familia y yo, donde podamos tener, y ahí está uno hasta pidiéndole al Señor, y que tenga tantas habitaciones y esto, y se centra uno tanto, hermanos, en el ego, en el uno mismo, como si el reino de Dios dependiera o estuviera establecido en este mundo. Nosotros debemos vivir, hermanos, en el Señor. ¿Por qué el Señor enseñó diciendo, no, buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios, porque Dios ya sabe lo que tenemos necesidad usted y yo. Pero lo que está en este mundo, hermanos, es pasajero. Algún día se va a acabar, se va a terminar. Y así es la vida, hermanos. Amén. Pero lo que sembramos y lo que nosotros cosechamos en la eternidad, hermanos, eso será para la eternidad, para siempre. Qué glorioso, hermanos, es eso. En la segunda parte, hermanos, de nuestra nueva prioridad, en la siguiente diapositiva, hermanos, dice tratando con Satanás. Usted y yo debemos saber que este reino, hermanos, en el mundo está gobernado por el hombre. Y en este mundo, hermanos, reina el reino de las tinieblas y Satanás, comandados por Satanás. Hermanos, los reinos de este mundo están corrompidos por la maldad, hermanos, del pecado. En este mundo, hermanos, usted y yo debemos saber que vamos a tratar contra todo eso, hermanos, que el reino de las tinieblas, hermanos, se va a oponer a todo lo que se llame Dios y represente a Dios. Por eso cuando usted se propone buscar a Dios en oración, que le empiezan a doler las rodillas, que le empieza a dar sueño, que anda cansado, ¿verdad? Quiere ayunar y ahí está la tripa, todo lo que da, ¿verdad? Peleándose y ya le da un hambre y luego empieza usted a decir, ay Señor, pues tú sabes que yo tenía la buena intención de ayunar, pero es que si no, ¿cómo me ando mareando, verdad? Hermano, debemos aprender y saber como creyentes que hay un reino espiritual.
que este reino que nosotros vemos, hermanos, no lo es todo, que detrás de todo esto la Biblia nos lo enseña. Él dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra ¿quién, hermanos? Principados y potestades de las huestes en el aire, hermanos, que gobiernan este mundo. ¿Sí? Cuando usted se siente esa de no orar, las distracciones, que no vayas a la iglesia y se le presentan una y mil cosas, hermanos, esto no es algo de lo terrenal. Detrás de todo esto, hermanos, hay algo espiritual. Aquel que le levantó un chisme, hermanos, no es el hermano, es el consejo del enemigo que está en el oído de aquella persona. Y que aquella persona, al no ser dirigida por el Señor o no estar firme en la palabra, en lo espiritual, se deja guiar por aquello carnal y empieza a hacer todo ese tipo de cosas. Pero de fondo de todo eso, hermanos, está el enemigo. Por eso Satanás decía, nuestra lucha no es con, en otras palabras, no es con el hombre, hermanos. ¿Sí? Si usted algún día ¿a cuántos le han levantado un chisme? Levante su mano. Hermano, aquella persona que le levantó el chisme, yo le puedo decir ahora, no te guardes resentimiento, porque detrás de todo eso hay algo más fuerte que está operando, y es el reino espiritual, el reino de las tinieblas, que se opone a todo lo que se llama Dios. Hermano Paco, ¿querías comentar algo? Satanás, hermano, ¿verdad? El reino de las tinieblas, ¿sí? Y Satanás va a querer contaminar lo de Dios, hermanos, ¿sí? Lo hemos tratado en algunas lecciones, porque hoy en día muchas doctrinas cristianas, hermanos, están empezando a centrar su atención en el dinero, en la prosperidad, en bienes materiales de este mundo, hermanos. ¿Cristo enseñó eso, hermano? No. El reino de Cristo, Él dijo, ¿verdad? No hagas tesoros aquí en la tierra, hazlos allá en el cielo. Que nuestro corazón, y vuelvo a repetir, no es malo, hermanos, que a lo mejor usted tiene su negocio, prospera y tiene en lo económico, eso no es malo. Lo malo es cuando usted vive para amontonar esa riqueza, cuando su vida, su corazón y todas sus fuerzas está centrado para amontonar todo eso en su vida, ¿sí? Y pierde el enfoque en el Señor. Yo me acuerdo un hermano, hermanos, me platicaba, me daba el testimonio, y él decía que un hombre muy próspero, hermanos, que tiene una empresa a nivel nacional y tiene muchos recursos y dinero. Y él decía, yo una vez me arrodillé delante de Dios y le dije, Señor, bendíceme, dame un negocio donde yo pueda sostener a mi casa, pero pueda trabajar en tu reino. Y dice Isaac, Dios me bendijo, han pasado ya tantos años, él tiene una empresa muy próspera, y dice, y ahora yo le he cumplido a Dios lo que yo le pedí. Yo tengo una empresa próspera y yo bendigo a la iglesia. Yo cada vez que puedo, hermanos, bendigo a los siervos de Dios, a la iglesia, y busco la manera de hacer mi parte en el reino de Dios. Hermanos, nuestro corazón debe de estar centrado en el reino de los cielos y no en el reino de esta tierra. Amén. Hermano Luis, querías participar. Sí, como el del carro, conocemos varios testimonios sobre el que le pidió el carro para llegar temprano a la iglesia, porque gente llegaba tarde. Y el carro desapareció, hermano, porque ya cuando tuvo el carro ya no vino a la iglesia, por estarlo limpiando, por andar en otras cosas o en otros asuntos. Y es importante saber pedirle a Dios. Dice la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 19: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El mundo entero está bajo el maligno, aunque queramos camuflajar, meter o sacar, y lo más malo es que ponen la bendición de Dios en dinero. La bendición de Dios no es dinero ni casas. La bendición más grande de Dios es la vida eterna, que nos da un lugar para estar con Él allá en su reino, arriba. La iglesia no es de aquí, es de arriba. El reino no es de aquí, el reino es de arriba. Y muchas veces usan ese texto, hermano, donde dice que la bendición de Dios, ¿verdad? Es la que, ¿cómo lleva ese versículo? Y no añade tristeza con ella. Y lo usan como para referirse a que en lo económico, ¿no? Pero la realidad de las cosas, cuando se refiere a la bendición de Dios, es la que enriquece, hermanos. Nos habla de bendiciones espirituales, ¿sí? ¿A poco no es no somos ricos, hermanos, al tener la vida eterna? Somos ricos, hermanos, somos bendecidos grandemente al ser hijos de Dios, pertenecer a la familia de Dios, ¿sí? Y podemos tal vez carecer de económicamente, vivir humildemente, hermanos, tener un trabajo de un salario mínimo y no tener, hermanos, riquezas ni nada, pero no quiere decir que no somos bendecidos por Dios, porque la bendición que nos enriquece es la vida eterna, hermanos, la salvación. Cristo Jesús llegó a nuestros corazones. Qué enorme bendición tenemos usted y yo, hermanos. Bien lo dijo mi suegro, lo dice mi suegro siempre, ¿verdad? Él dice, pobre el que no conoce a Dios, ¿verdad? Porque los que lo conocemos somos ricos en el Señor. Amén. La hermana Nina y luego el hermano Domingo quería participar, ¿verdad? Hermana Nina. Así es. Amén. Hermano Domingo, adelante. Pues es que ahorita mucha gente no entiende la palabra, la lee como si fuera una revista, cualquier revista. Porque un caso verídico que conocimos de un ranchito de allá, antes de llegar a la granja, para adentro, estaba una señora, pues, bien con su familia, manteniendo a su familia, manteniendo a su mamá, y se fue a Estados Unidos. Y le está mandando cada mes su mensualidad, pero allá resulta que se casó con un pastor y ese pastor pues transversó la verdad y dijo que a raíz de todos los males se robó el dinero, claro, ese pastor según, pero le dijo a ella que el que no dejare casa, padre, ni madre, ni hijos, pues se la aplicó. Y esta mujer, esta señora dejó de mandarle de dinero porque ya era el dinero del pastor, no era de ella. Entonces él no quería pues, que dejara aquí, que mejor dejara a la familia. La señora se murió, el hijo se hizo drogadicto ya, pues de que se quedó sin familia. Entonces transversamos la verdad por eso, le digo que mucha gente no lo entiende. Y por eso es que estamos perdidos en eso. Vamos a hablar, o que como dijo ella, quiere que le endulcemos el oído. Y el pecado, ¿de qué le vamos a hablar? ¿Le vamos a dejar que sigan pecando? ¿Verdad que no? Sí, es, hermano. Fíjese, así es la palabra de Dios, hermanos. La palabra siempre nos va a confrontar, nos va a desafiar, ¿verdad? La palabra, porque así fue Cristo, hermanos. Cristo incluso a los religiosos, él fue muy duro con los religiosos, ¿verdad? Les llamó hipócritas, falsos, sepulcros blanqueados. Fíjese qué manera tan sutil, ¿verdad? Del Señor Jesucristo de hablarles y decirles, ¿verdad? Hipócritas, falsos, les dice, sepulcros blanqueados, hermano. Algo tremendo lo que el Señor hizo. Él confrontó el ego del ser humano, el pecado del hombre, ¿verdad? Y Él no se anduvo por los rodeos, hermanos. Él fue directo y Él confrontó. Hay veces, hermanos, la palabra nos va a ofender, pero si es así, que nos ofenda, hermanos, porque bastante hemos ofendido a Dios con nuestro pecado.
¿Cierto o no, hermanos? Le hemos ofendido con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de pensar, de actuar, hermanos. Y la palabra nos ofende muchas veces, nos llega, hermanos, viene y trata con nosotros. Pues tiene que suceder así, hermanos, para poder nosotros ser transformados. Porque si no nos confronta, hermanos, entonces ¿cómo vamos a ser transformados? Pero la Biblia dice que el pueblo perece por causa de conocimiento. Hay una pereza en el pueblo de Dios, hermanos, por escudriñar la palabra de Dios. Prefieren hoy en día estar metidos en las redes sociales, en otras cosas, hermanos, que leer la palabra. Y luego cometen tantas cosas, andan de iglesia en iglesia o de doctrina en doctrina, porque son perezosos para leer y escudriñar la palabra de Dios. La gente no se está perdiendo, hermanos, no porque no haya gente que predique la doctrina sana. Se está perdiendo porque es perezosa para escudriñar la palabra de Dios. Cada uno de nosotros somos responsables, hermanos, de escudriñar la palabra, ¿sí? Porque yo veo, conozco y he escuchado muchos predicadores de sana doctrina tremendos, hermanos, que hablan mensajes poderosos y que los hay, hermanos. El problema es que el pueblo prefiere, como decían allá en el comentario, que me hablen bonito, ¿verdad? Y no que me digan que me voy a ir al infierno. Mejor que me digan que me voy a ir con Dios y que en esta tierra voy a vivir cómodamente y con riqueza. ¿No le suena como a Satanás hablándole a Cristo diciéndole, si postrado me adoras, te entrego el reino de la tierra? Ahí está la primera mentira, hermano, porque pues, la tierra no era de él. ¿Cómo se lo iba a dar? Si era de Jesucristo, era de Dios. Esa es la primera mentira, pero se lo aplicó al no creyente, porque ¿qué hace ahorita? Se hincan y le piden dinero y todo, y ahí están las riquezas. A los artistas, a cualquier persona que se le hinca. A Jesús no lo pudo aplicar porque era Dios. Se lo aplica ahorita al mucho humano. Pide riquezas. Y quiero terminar, hermanos, con esta diapositiva. La clase que viene terminamos esta lección de Venga tu reino. La raíz etimológica, hermanos, de la palabra reino en el libro de Mateo es basileia. Y esta no se refiere a un reino geográfico. Cuando el Señor dice venga tu reino, hermanos, no se refiere a un reino geográfico, ¿sí? De que vaya a ser un reino en cierto lugar, ¿sí? Esta palabra basileia, hermanos, significa a una soberanía y a un dominio. Quiere decir, hermanos, que cuando nosotros oramos venga tu reino, que el Señor reine, que su soberanía y su dominio sea sobre la humanidad, sobre nosotros, sobre mi familia, sobre mi vida, hermanos, ¿sí? ¿Qué significa esto, hermanos? Cuando usted ora así, venga tu reino, está hablando de humildad, está hablando de reconocimiento de lo que es Dios en nuestra vida, ¿sí? No como la oración de aquel fariseo diciendo, ay, gracias Señor, porque no me hiciste como fulano, como mangano, porque me hiciste a mí fulano de tal, ¿verdad? Una oración egoísta, soberbia. Dios, exacto, Dios busca, hermanos, corazones humildes, que se rindan delante de Él y que clamen a Dios, vénganos tu reino sobre esta tierra, gobierna sobre nosotros, que tu soberanía sea sobre cada uno de nosotros, Señor, y que tu dominio sea sobre toda lengua, sobre toda nación, sobre todo pueblo, hermanos. Esa es la oración de nosotros al decir, venga tu reino sobre la tierra. Por lo tanto, hermanos, cuando oramos venga tu reino, estamos orando para que comience el gobierno de Dios sobre esta tierra al asumir Cristo su legítimo puesto como gobernante de la tierra. Para nosotros el único y legítimo rey es Cristo Jesús, ¿cierto o no, hermanos? Amén. Vivamos como ello. Porque muchos decimos, sí, venga tu reino, Señor, y que Él gobierne sobre mi vida. Pero cuando nos comportamos, cuando actuamos, hermanos, nos estamos comportando de otra manera. Cuando hablábamos del santificado sea tu nombre,
Hay veces nos preocupamos, ¿verdad? Mucho por, como los judíos, no voy a decir el nombre de Dios, mejor me voy a inventar un nombre, Adonai, para no mencionar su nombre y no faltarle al respeto. Pero con nuestras acciones, hermanos, con lo que decimos, cómo actuamos, cómo ofendemos a los demás, cómo nos comportamos, hermanos, estamos ofendiendo a la santidad de Dios. Y entonces con eso nosotros estamos evidenciando que eso de venga tu reino, estaríamos diciendo simplemente de labios para afuera, hermanos. Nuestra adoración, nuestra oración debe de nacer del corazón, hermano. Y debe de ser una oración sincera, una oración, hermano, poderosa. La oración poderosa, la oración que llega a la presencia de Dios, es la oración que nace de un corazón humilde, que es rendida delante de su presencia, reconociendo lo que Él es en medio de nosotros. Póngase sobre sus pies y vamos a estar orando por esta lección, hermanos. Escudriñe la palabra, hermano. Lea la escritura. Prográmese cada día. Lea un capítulo, 2 capítulos. Escudriñe la palabra. Hermano, 20 años de creyente y por lo menos unas 10, 12 veces he leído la palabra de Dios completa. Porque al menos yo me lo he propuesto, ¿eh? Cada año que comienza yo agarro un programa de plan anual y a leer la escritura en todo el año, hermanos. Debemos escudriñar la palabra de Dios. Debemos sumergirnos en la verdad eterna de Dios. Solamente así Dios puede hablar a nuestros corazones y Él puede tratar con nosotros. Cierre sus ojos y hagamos una oración delante del Señor. Dios, te damos gracias esta tarde, Señor, esta noche, por estar aquí, Señor, en este lugar. Gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos has dado, Señor mío, de poder servirte, de poder estar aquí, Señor, para alabarte. Es un privilegio bien grande, Señor, el poder pertenecer a la familia de Dios, el poderte llamar Padre, Señor, el poder acercarnos como hijos, Señor, delante de tu presencia y poderte decir: papá, Padre, mira mi necesidad. Como muchos de nosotros te hemos dicho: Señor Padre, ve mi necesidad, mira mi aflicción, mira mi necesidad. Mira, Señor, mi dolor. Señor, podemos venir a ti como ese Padre amado y tú extiendes tus brazos, Señor, y nos abrazas y te sientas y escuchas, Señor, nuestro clamor, Señor, nuestro sufrimiento. Cada lágrima, dice la Escritura, Señor, está en tu redoma. Ahí tú lo has escuchado, Señor. No ha sido en vano las lágrimas que hemos derramado en oración delante de tu presencia. Yo en esta tarde, Señor, quiero poner esta enseñanza en tus manos, Señor, y pedirte que esta semilla pueda dar fruto en nuestros corazones, Señor. Queremos ser creyentes, cristianos comprometidos, cristianos espirituales, cristianos que viven sometidos a la perfecta voluntad de Dios, Señor. No queremos excusas delante de ti, Señor. No queremos presentar excusas delante de tu presencia para justificar nuestras equivocaciones, para justificar nuestros errores, Señor. Así como cuando David fue confrontado, Señor, por tu palabra, por medio del profeta Natán, él prefirió doblegar su corazón, Señor, y fue humilde para reconocer, Señor, que había fallado. Señor, la Biblia dice en ese precioso salmo: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Señor, glorifícate en medio de nosotros. Enséñanos, Señor, ayúdanos a vivir conforme a tus palabras, Señor, conforme a tu perfecta voluntad. Señor, yo pongo en tus manos la semilla, la palabra que ha sido, Señor, lanzada, y que pueda dar fruto en nuestros corazones, Señor, al 100%. Bendice a mis hermanos, Señor. Danos la sabiduría, danos de tu guianza, ayúdanos a permanecer firmes, Señor, frente a lo que venga, Señor, para adorarte, para alabarte, para bendecirte. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.